El cielo estaba teñido de un gris plomizo cuando Clara y sus amigos llegaron a El Páramo, un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Habían oído rumores sobre ese lugar, de historias que susurraban los ancianos y de leyendas locales que advertían a los curiosos. Para ellos, aquello solo era parte de una aventura. Alquilaron una vieja casona en las afueras, un edificio de piedra oscura y ventanas enormes, cubiertas de polvo. Desde el momento en que entraron, Clara sintió algo. El aire era espeso y olía a humedad, pero también había una presencia, algo invisible que parecía observarlos desde las sombras. La primera noche fue tranquila, hasta que, cerca de la medianoche, Clara escuchó un ruido, un leve susurro que no lograba distinguir. Se levantó y caminó por los pasillos oscuros. El sonido venía de una puerta al final del corredor, una que no recordaba haber visto antes. Su corazón latía con fuerza, pero antes de que pudiera acercarse, un grito ahogado resonó en la casa. Los gritos despertaron a todos, pero no lograron descubrir de dónde provenían. Cada uno había sentido la misma inquietud durante la noche, pero ninguno quería admitirlo. Pensaron que tal vez solo era el cansancio del viaje. Sin embargo, Clara no podía dejar de pensar en esa puerta al final del pasillo, esa que parecía haberse materializado de la nada. Al día siguiente, exploraron el pueblo. Los lugareños los observaban con recelo, pero uno de los ancianos, un hombre de mirada vidriosa, se acercó a ellos. «No deberían estar aquí», les dijo con voz temblorosa. «Hay cosas que no pertenecen a este mundo que habitan en esa casa. La tierra está maldita, y aquellos que la habitan ya no son lo que fueron». El anciano intentó advertirles, pero los amigos lo ignoraron, creyendo que solo eran las paranoias de alguien senil. Esa noche, Clara escuchó el susurro otra vez, más fuerte, más cercano. Y la puerta, esa que había visto la noche anterior, estaba ahora entreabierta. Despertada por el susurro, Clara se armó de valor y, sin avisar a los demás, decidió acercarse a la puerta. Cuando la empujó, se encontró con una escalera descendente que no debería estar allí. El aire era más frío que en el resto de la casa, y una sensación de pesadez cayó sobre sus hombros. Mientras bajaba, los escalones crujían bajo sus pies y el susurro se transformaba en una especie de canto gutural. Al llegar al final de la escalera, encontró una habitación subterránea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, y en el centro, una mesa de piedra oscura con marcas de lo que parecía ser sangre seca. De repente, una figura se deslizó entre las sombras, alta, delgada y con una piel pálida como el mármol. Clara retrocedió aterrorizada, pero la figura la observaba en silencio, como si la estuviera estudiando. De un salto, Clara salió corriendo de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Cuando llegó al salón, sus amigos la miraron preocupados. Ella no podía explicarlo con palabras, pero supo que algo había sido desatado. A la mañana siguiente, Clara despertó con una sensación extraña en su pecho. Al levantarse, notó algo en su piel, unas marcas que parecían quemaduras, símbolos extraños que no había visto antes. Trató de ocultárselos a los demás, pero Diego, su amigo más cercano, las vio y la confrontó. Mientras Clara trataba de explicarle lo que había encontrado en el sótano, el sonido de algo arrastrándose por el techo interrumpió la conversación. Subieron las escaleras juntos y encontraron más marcas en las paredes, los mismos símbolos que Clara había visto en su piel. Cada uno de ellos sentía una presencia, algo que los vigilaba constantemente. Esa noche, otro de sus amigos, Laura, desapareció. La buscaron por toda la casa, pero solo encontraron la ventana de su habitación abierta y el aire frío entrando en ráfagas. Algo o alguien se la había llevado. Desesperados, los amigos comenzaron a investigar la historia de la casa. Encontraron un libro viejo y desgastado en la biblioteca del pueblo que hablaba de un pacto hecho siglos atrás, un acuerdo entre los habitantes del lugar y una entidad antigua que prometía protección a cambio de almas. El pacto fue roto cuando un grupo de jóvenes intentó desafiar a la entidad, y desde entonces, las almas de los que osaban entrar en esa casa quedaban atrapadas, presas de su maldición. Diego comenzó a atar cabos, dándose cuenta de que la desaparición de Laura no había sido al azar. Cada uno de ellos estaba siendo marcado para convertirse en una ofrenda. Y Clara era la próxima.
Las noches se volvían más oscuras y el ambiente más pesado. Clara comenzaba a escuchar el susurro incluso durante el día, y las marcas en su piel se extendían lentamente. Diego y los demás idearon un plan para escapar de la casa, pero cada vez que intentaban salir, la puerta principal se cerraba de golpe y las ventanas quedaban selladas por una fuerza invisible. Clara, sintiéndose cada vez más conectada con la entidad, tuvo un sueño donde vio cómo la entidad exigía un sacrificio, una vida para liberar al resto. El sacrificio debía ser voluntario, o todos perecerían. Los amigos comenzaron a perder la esperanza. Uno de ellos, Mario, comenzó a mostrar signos de locura, obsesionado con los símbolos y los cánticos que resonaban en su cabeza. Diego intentaba mantener a todos unidos, pero la presión de la situación los estaba quebrando. Clara sabía que la elección recaía sobre ella. Los susurros la llamaban cada vez con más fuerza. Una noche, cuando todos dormían, Clara salió de su habitación y caminó hacia la puerta del sótano. Sabía lo que debía hacer. No podía permitir que sus amigos siguieran sufriendo. Clara descendió nuevamente las escaleras hacia la habitación subterránea. Esta vez, la entidad estaba esperándola, sus ojos vacíos reflejaban la desesperación de todas las almas atrapadas. La voz de la entidad resonaba en su mente, ofreciéndole un escape, un fin al sufrimiento. Solo tenía que dar su vida. Pero cuando Clara se preparaba para el sacrificio, Diego irrumpió en la sala. Había descubierto otra forma de romper el pacto, una que no requería un sacrificio humano, pero implicaba enfrentarse directamente a la entidad y destruir el altar maldito que la mantenía en ese mundo. La lucha que siguió fue una batalla desesperada entre el grupo y la entidad que se deslizaba entre las sombras, más fuerte y furiosa que nunca. El enfrentamiento fue brutal. Clara y Diego, junto con los pocos amigos que quedaban, lograron destruir el altar con un antiguo ritual que Diego había descifrado. La entidad, furiosa, se desintegró en una niebla oscura mientras la casa temblaba. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y cuando el último símbolo fue destruido, la maldición se rompió. Con el amanecer, el grupo abandonó la casa, agotados y marcados para siempre por lo vivido. Aunque la maldición había sido rota, Clara sentía que algo aún la seguía. En lo profundo de su mente, el susurro nunca había desaparecido del todo. Y a veces, cuando caía la noche, podía jurar que lo escuchaba, llamándola de nuevo.